Vamos con el módulo 2. Este módulo tiene como título el medio ambiente, salud y bienestar. Y durante este módulo tendremos 3 lecciones. La primera lección es la presentación del clima que haremos hoy. La segunda lección es saneamiento de su entorno de vida. Y la última lección es medio ambiente de vida y salud, prevención de enfermedades endémicas. Hoy veremos lo que es el clima, cuáles son los elementos del clima y cómo se caracteriza el clima de Camerún y el de Europa. Porque somos cameruneses, no podemos hablar de clima sin hablar de nuestro clima en nuestro país. Razón por la cual veremos primero el caso de Camerún. Por ejemplo, en Camerún tenemos 4 estaciones. La estación de las grandes lluvias, la estación de las pequeñas lluvias, la estación de la grande sequía y la estación de la pequeña sequía. Contrario en Europa tenemos el invierno, el otoño, el verano y la primavera. Por ejemplo, en Garoua, cuando llueve en Marua hace calor, por ejemplo. Y hoy veremos qué es el clima primero. Vamos a definir lo que es el clima. Y cada persona aquí en esta clase, en 4 cursos, tiene que presentar el clima en español. Hablar del clima de Camerún y hablar del clima de Europa. Es lo que veremos hoy. Tendremos que hacer también una clase sobre los verbos impersonales hacer y haber, que se conjugan únicamente a la tercera persona del singular. Como en francés se dice il pleut, en español se dice llueve. Porque en francés el verbo llover, que es pleuvoir en francés, no se conjuga únicamente a la tercera persona del singular. Es decir, que no se puede decir en francés je pleut. La misma cosa en español no se dice yo lluevo. Esto no es posible. Se conjuga únicamente a la tercera persona del singular. Es decir, en francés se dice il pleut, en español también se dice se llueve. Es lo que veremos en esta lección que se llama la presentación del clima.